En la reunión por el estreno de mi casa, mi hermana y su esposo llegaron con maletas. Mi mamá ya les había dicho que sí, y a mí me escribió un mensaje que todavía me arde cuando lo recuerdo. No armes un escándalo. Está bien. Si así querían jugar, así lo íbamos a cerrar. Me llamo Valeria, tengo 34 años y desde hace varios años trabajo como gerente de producto en una empresa grande de tecnología. Me va bien. No fue suerte. Fue disciplina, noches largas y aprender a resolver sola desde muy joven. Hace 2 meses cumplí uno de mis sueños más grandes. Compré mi casa. Una casa de 4 recámaras, con un patio amplio y espacio de sobra para vivir con calma. Está en la zona metropolitana, en Tlalnepantla, en una colonia tranquila, donde todavía se siente que puedes respirar. Me enamoré en el momento en que crucé la puerta. Olía a pintura fresca, entraba luz por los ventanales y por primera vez en mi vida sentí que algo era mío de verdad. Esos primeros 2 meses fueron una felicidad simple. Elegir muebles, pintar paredes, decidir dónde iba cada cosa. Me daba gusto llegar del trabajo y ver cómo el lugar iba tomando forma, como si por fin estuviera armando una vida que sí me quedaba. Mis papás están en sus primeros 60 y tengo una hermana menor, Mariana, de 31 años. Nuestra dinámica familiar siempre fue complicada, pero hay una verdad que nunca cambió. A Mariana la consintieron desde niñas. A ella le pagaron todo lo que pudieron. Le resolvían las cosas antes de que se volvieran problema. Cuando estaba estudiando, le ayudaron con renta, comidas, lo que hiciera falta. Y cuando se casó con Diego, mis papás se aventaron una boda grande, de esas que parecen más para presumir que para celebrar. A mí me tocó otra historia. Yo empecé a trabajar a los 16, y no por gusto, por necesidad. Guardaba cada peso. Si quería algo me lo conseguía. Si necesitaba algo, buscaba cómo. Era buena con las computadoras, así que además hacía trabajitos por fuera. Arreglar equipos, quitar virus, ayudar con cosas de oficina, recuperar archivos, cosas así. Desde entonces, yo ya sabía que mi carrera me la iba a pagar yo. Por eso cuando llegó el momento de entrar a la universidad, me sorprendí de verdad cuando mis papás me dieron un apoyo fuerte para mi inscripción y colegiaturas. Aproximadamente 400,000 pesos mexicanos. Una parte la cubrió eso, y el resto lo completé con beca y con lo que yo trabajaba. En ese momento me lo tragué como un gesto de amor tardío. No hice preguntas. Me emocioné. Sentí por primera vez que tal vez sí me veían. Me fui a estudiar fuera de la ciudad con esa beca. Terminé, y después regresé un tiempo con ellos. Luego, entré a mi trabajo actual y me fui a rentar un departamento. Viví ahí años, mes con mes, guardando, sin lujos, sin pedir favores, todo con un solo objetivo: mi casa. No fue barato. Me alcanzó porque junté ahorro por años y porque mi sueldo me permitió sacar un crédito hipotecario sin ahorcarme. Aún así, fue un compromiso grande, de esos que no se toman a la ligera. Y mientras yo hacía eso, mis papás seguían ayudando a Mariana con dinero para la renta, porque según ellos, ella y Diego no terminaban de acomodarse. Yo trataba de no pensar en eso. Me repetía que cada quien vivía su vida, que yo no necesitaba compararme, que si yo era la responsable, me convenía seguir siéndolo. Lo que sí quería era compartir mi alegría. La primera vez que los invité a conocer la casa fue una semana después de que me entregaron las llaves. Mis papás sabían que la había comprado, pero no la habían visto por dentro. Llegaron después del trabajo, ya de noche, con el cansancio encima y el humor típico de quien se echó el tráfico. Entraron mi papá, mi mamá, Mariana y Diego. Y en cuanto cruzaron la sala, lo noté. Les cambió la cara. No por emoción, por otra cosa. Se quedaron mirando los muebles, el piso, las ventanas grandes. Mi mamá tocó con los dedos el respaldo del sillón, como si estuviera revisando una vitrina. Mi papá se aclaró la garganta. Mariana se fue directo a explorar las recámaras, como si estuviera eligiendo algo. Yo seguí hablando, intentando que el ambiente se sintiera ligero. Aquí quiero poner una mesa grande. Aquí da el sol en la mañana.
El patio está perfecto para reuniones. Cuando Mariana regresó, traía una mirada rara, como si hubiera encontrado un error. ¿Y para qué quieres tantas recámaras? Soltó, sin rodeos. Si vives sola. Me reí nerviosa. Pues no siempre voy a vivir sola. Algún día me casaré. Tal vez tenga hijos. Mariana apretó la boca. Ajá. Yo la miré un segundo. Y además, siempre quise una casa amplia. Me gusta el espacio. Fue entonces cuando mi mamá se acercó, le palmeó el hombro a Mariana y le dijo, con una voz dulzona, «No te preocupes, mi amor, todo se acomoda». Yo me quedé helada. ¿Qué significaba eso? No pregunté. Se fueron pronto, y yo, como siempre, intenté convencerme de que estaba exagerando. 2 semanas después, decidí hacer una reunión por el estreno de la casa, bien hecha, no una visita rápida. Una noche con amigos, compañeros del trabajo, vecinos, algunos parientes. Quería celebrar, quería sentirme feliz, sin pedir permiso. Ese día, la gente empezó a llegar como a las 6 de la tarde. Todavía había tráfico, pero ya estaba aflojando. Llegaron compañeros de la oficina, amigos de la universidad, vecinos que apenas iba conociendo. La casa se llenó de conversación, risas, música bajita, platos en la mesa, gente recorriendo la sala y diciendo, «¡Qué bonito! ¡Qué bien se siente! Está enorme». Yo estaba en mi momento. Pero mis papás y Mariana no aparecían. Como a las 7 me llegó un mensaje de mi mamá. Me dijo que ellos no se sentían bien, que a mi papá le había subido la presión, que mejor se quedaban en casa, en Coyoacán. «Perdón, hija, no vamos a poder». Me dolió. No me sorprendió. Yo seguí. Sonreí. Serví botanas. Brindé con mis amigos. Por unas horas, lo logré. Me olvidé. Hasta que, cerca de las 8, se abrió la puerta principal. Volteé, esperando ver a alguien que se había retrasado, y ahí estaban Mariana y Diego, con maletas. 2 maletas grandes y un par de bolsas. Me quedé parada con un vaso en la mano, tratando de entender si era una broma. «¿Qué pasa?», dije, intentando sonar normal. «¿Por qué traen eso?». Mariana me sonrió como si fuera lo más lógico del mundo. «Mi mamá dijo que sí, que podíamos vivir contigo». Yo parpadeé. «¿Cómo que vivir conmigo?». Diego ya estaba subiendo las escaleras con las maletas, sin mirarme. Mariana señaló hacia arriba. «A ver, ¿cuál es la recámara más grande? Hay que acomodarnos. Y necesitamos llaves. Luego vemos eso». Se me apretó el pecho. Caminé detrás de Diego, casi corriendo, y lo vi entrar directo a mi recámara principal. La mía. El cuarto que había armado con calma, con mi cama, mi buró, mis cosas. Y empezó a bajar las maletas junto al closet. «¿Qué estás haciendo?», le solté. Mariana llegó detrás de mí y ya estaba abriendo una de las maletas. Sacó ropa como si estuviera en hotel. «Instalándonos», dijo, sin levantar la voz. «Vas a tener que mover tus cosas. Este va a ser nuestro cuarto». Sentí un zumbido en la cabeza. Abajo se escuchaban risas, música, voces, mis invitados, mi casa llena, y arriba, mi hermana desempacando como si yo fuera una visita. «Mariana», dije bajito, «¿por qué me salía así? No puedes llegar a instalarte aquí sin preguntarme». Mariana hizo una mueca. «Mi mamá ya lo habló contigo. Tú siempre entiendes. Tú puedes». «¿Mi mamá no manda aquí?», le respondí, ya con coraje. «¿Y tú no tienes derecho a decidir en mi casa?». Diego evitaba mi mirada. Se veía incómodo, pero seguía moviendo cosas. Respiré hondo. No iba a gritar. No ahí. No con gente en la planta baja. Bajé las escaleras, intentando que la cara no me delatara. Varias personas me preguntaron si todo estaba bien. Yo sonreí. Dije que sí, que estaba resolviendo un detalle. Salí al patio y marqué a mi mamá. Sonó y sonó. Y no contestó. A los pocos minutos me llegó un mensaje. «No armes un escándalo. Mariana se merece esta casa igual que tú.
Se va a quedar contigo hasta que junten para otra. Coopera. Tú estás sola, tú ganas bien, no te cuesta nada. Leí el mensaje 3 veces. Me temblaban las manos. Mi mamá estaba diciendo, con todas sus letras, que mi hermana se merecía mi casa. Mi casa, la que yo compré, la que yo pagaba, la que yo había armado con mi esfuerzo. Me ardió la cara. Quise gritar. Quise marcar de nuevo y decirle de todo. Pero adentro estaba mi gente, y yo no iba a regalarles un espectáculo. Regresé. Me obligué a respirar, y seguí de anfitriona como si nada. Mariana y Diego bajaron, se mezclaron con los invitados, sonrieron, saludaron, como si hubieran llegado a una reunión normal. Y luego vino lo peor. La gente elogiaba la casa. Y Mariana se metía. Sí, yo le dije a Valeria que esos ventanales iban a cambiar todo. Le dijo a mi compañera Sara. Ese sillón lo elegí yo, presumió con un vecino que apenas estaba conociendo. Yo me quedaba parada, con una sonrisa tiesa. A veces asentía por inercia. Por dentro, ya estaba tomando decisiones. La reunión terminó alrededor de las 11. Cuando se fue el último invitado, subí a mi recámara y los encontré completamente instalados. Su ropa ya estaba en mi closet. Sus cosas de baño estaban sobre mi lavabo. Mariana estaba sentada en mi cama como si fuera suya. Diego estaba cargando un cargador en la pared como si fuera su departamento. Esa noche casi no dormí. Me quedé viendo el techo, pensando en toda mi vida, en cada vez que mi familia me había dejado para el final, en cada vez que a Mariana le resolvían y a mí me pedían madurez. Y ahora, de frente, estaban intentando quitarme mi casa. Pero yo ya había llorado suficiente en mi vida por cosas así. Al día siguiente me levanté temprano. Los encontré en mi cocina, tomando café, como si nada. Mariana ni siquiera dijo, «Buenos días». «Necesitamos llaves», dijo, mientras revisaba su celular. «Los dos salimos a trabajar. No vamos a estar esperando afuera». Apreté la taza fuerte. «Hoy no puedo, pero hago unas copias. Y mañana». Mariana puso los ojos en blanco, pero no discutió. Terminaron su café y se fueron. En cuanto vi el coche salir, hice lo primero que tenía que hacer. Llamé a mi jefe. «Necesito pedir el día. Tema familiar». «Claro, Valeria», me dijo. «Espero que todo esté bien». No estaba bien, pero estaba a punto de estarlo. Subí a mi recámara y empecé a empacar. Cada prenda, cada zapato, cada cosmetiquera, cada frasco, cada cosa que habían sacado, regresó a las maletas. Sin delicadeza, pero sin romper nada. Yo no quería drama, quería orden. Cuando terminé, las maletas estaban cerradas como habían llegado, exactamente como habían entrado. Eran todavía antes del mediodía, así que pedí un flete express, de esos que hacen recolección y entrega el mismo día. Les dije que solo era equipaje, nada pesado. Cuando llegó la camioneta, ayudé a cargar. No di explicaciones. Solo pasé la dirección de la casa de mis papás, en Coyoacán. Antes de que se fuera, pegué una hoja en una de las maletas. Escribí lo más claro que pude, sin groserías, sin adornos. Como dijiste, no armes un escándalo. No voy a mantener a nadie en mi casa. Si decidiste que podían vivir en algún lado, que sea contigo. Cerré la puerta. Me quedé unos segundos en silencio. Y por primera vez desde la noche anterior, sentí aire en el pecho. Una hora después, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de mi papá, llamadas de mi mamá, una tras otra. No contesté. Luego empezaron los mensajes. De mi mamá. «¿Cómo te atreves? ¿Qué egoísta eres? Eso no se le hace a una hermana». De mi papá. «Nos estás dejando en vergüenza. ¿Qué clase de hija hace esto?» De mi mamá otra vez. «Esto es inaceptable». Luego llegaron los mensajes de Mariana. «Valeria, ¿qué te pasa? ¿Dónde están nuestras cosas?» Nosotros dejamos el departamento porque mi mamá dijo que ya estaba arreglado. Nos dejaste en la calle por pura terquedad. Y el último, el más cargado. Nos estás arruinando la vida.
A ella sí le contesté una sola vez. Se pueden quedar con mis papás mientras encuentran otro lugar. Después, bloqueé sus números. A mis papás y a Mariana. A Diego también. A mi tía Patricia no la bloqueé. Ella siempre fue aparte. Por 2 semanas mi vida fue silencio. Un silencio limpio. No había maletas en mi recámara. No había voces ajenas en mi cocina. No había gente opinando de mis límites. Yo podía por fin disfrutar mi casa. Hasta que un día llegó un correo que me revolvió el estómago. Era de un despacho que yo no conocía. Decía que representaban a mis papás y que estaban evaluando acciones legales. Según ese correo, mis papás querían una de 2 cosas: o que dejara a Mariana regresar a mi casa, o que yo les devolviera íntegros los aproximadamente 400,000 pesos mexicanos que, según ellos, habían pagado para mis estudios. Me quedé viendo la pantalla, incrédula. ¿De verdad estaban amenazando con demandarme por no dejar que mi hermana se metiera a vivir conmigo? No sabía si legalmente podían hacer algo. Y aunque no lo creía, yo no iba a apostar mi tranquilidad. Así que marqué a mi tía Patricia, hermana de mi papá. Ella siempre fue la única que decía las cosas como eran. Y además, era de las que se enteraban de todo en la familia. «Tía, necesito preguntarte algo», le dije en cuanto contestó. «El dinero que mis papás me dieron para la universidad, ¿tú sabes de dónde salió?» Hubo un silencio, cortito, pero pesado. «¿Tú no sabes, Valeria?» «No», respondí, sintiendo que algo venía. «Tu papá y tu mamá no pusieron ese dinero de ellos», dijo, despacio. «Eso salió de lo que dejó tu abuela, de la herencia». Me quedé sin voz. «¿Qué?» Cuando tu abuela murió, dejó claro en su testamento que sus ahorros se iban a repartir para la educación de ustedes 2. Mitad para ti, mitad para Mariana. Tus papás administraron ese dinero. Sentí un golpe en el pecho. ¿Me estás diciendo que lo que me dieron era mío? Sí, dijo, sin titubear. Era tu parte. Estaba destinado para ti. Tragué saliva. ¿Tienes alguna prueba? Sí. Tu papá me mandó hace años una copia del testamento. Te la puedo reenviar hoy mismo. 20 minutos después, me llegó al correo un archivo con la copia. Leí cada línea con una calma que no sentía, y ahí estaba, clarito, educación de las nietas, en partes iguales. No era un regalo de mis papás. No era algo que pudieran cobrar después como si fuera deuda. Era una instrucción de mi abuela. Ese mismo día, hice cita con un abogado recomendado por una compañera del trabajo. Me senté en su oficina, le expliqué todo, le mostré el correo del despacho y le enseñé el documento del testamento. El abogado revisó con cuidado y después me habló sin levantar la voz. «Tus papás no tienen bases para exigir esto», me dijo. «Primero, porque ese dinero no fue de ellos. Segundo, porque aunque lo hubiera sido, un apoyo familiar para educación no es un préstamo que se cobra después por capricho. Y tercero, nadie puede obligarte a meter a otra persona en tu casa». Lo miré, sintiendo que por fin alguien hablaba con lógica. «Entonces no tengo que preocuparme». «Preocuparte no, pero sí hay que responderles formalmente para que se detengan», dijo. «Yo redacto una carta al despacho. Con eso, normalmente se les acaba el impulso». A los pocos días, el abogado envió una respuesta, firme, clara, sin insultos. Les decía que no había caso, que dejaran de hostigar, y que cualquier comunicación futura fuera por la vía formal. Después de eso, ya no volvieron a hablar de demanda. Pero mi familia todavía no terminaba. 2 meses más tarde, cuando yo ya pensaba que todo se había calmado, mi tía Patricia me llamó otra vez. «Valeria, te tengo que contar algo», dijo, y su tono ya venía serio. «¿Ahora qué?» «Tus papás están contando una historia horrible de ti». Sentí el cuerpo tensarse. «Dime». «Le están diciendo a la familia que tú les habías prometido a Mariana que se podía quedar contigo», dijo, «y que luego los corriste porque estabas obsesionada con Diego y él te puso un alto». Me quedé helada. «¿Están diciendo qué?»
que tú lo estabas buscando, que te inventaste cosas, y que como Diego no quiso, tú los corriste por venganza. Me costaba respirar. Mis papás, los mismos que me pedían no hacer escándalo, estaban dispuestos a mancharme con tal de tener la razón. Tía, tú sabes que eso no es cierto. Claro que lo sé, dijo, pero lo están repitiendo como si fuera verdad, y ya hay gente que se lo creyó. Ese fue el punto donde se me apagó el último respeto que me quedaba. Esa misma noche, le escribí a mi mamá, pero no en privado. Lo hice en una publicación donde otros familiares podían verla. Deja de inventar cosas sobre mí y sobre Diego. Te exijo que lo aclares públicamente. Si no, voy a tomar acciones por difamación y daño a mi reputación. Ya lo consulté, y no es un juego. No puse groserías. No puse amenazas vacías. Puse lo necesario. A los pocos días, mi tía me llamó de nuevo. Funcionó, me dijo. ¿Qué pasó? Tu mamá llamó a una cena familiar, explicó. Reunió a varios y admitió que se inventó esa historia. Lo hizo porque se asustó. No quería que esto se le volteara más. Dijo que reaccionó por coraje, por lo que pasó con Mariana. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, sin saber si sentir alivio o asco. ¿Y qué dijeron los demás? Se quedaron impactados, contestó. A varios les dio vergüenza. Muchos ya no quieren hablar con tus papás. No me alegró. Me dolió. Pero también sentí que, por primera vez, la verdad tenía un lugar. Los siguientes meses fueron los más tranquilos que había vivido en años. Yo trabajaba mejor, dormía mejor. Mi casa, por fin, era un hogar y no un campo de batalla. Sin el peso de esa tensión, mi rendimiento subió. Me dieron un ascenso y un aumento. Con ese dinero arreglé el patio, puse plantas y mejoré la iluminación. También instalé un equipo de hidromasaje para el patio, algo sencillo, pero que para mí se sentía como premio. Y también empecé a salir con alguien. Se llama Mauricio. Es ingeniero de software en otra empresa. Nos conocimos por amigos en común, platicamos sin prisa, y cuando le conté lo que pasó con mi familia, se quedó viéndome como si le estuviera contando una historia de otro planeta. ¿Tu hermana llegó con maletas a tu casa y tu mamá la respaldó?, me dijo una noche. Sí, respondí. Eso no es normal, dijo, muy serio. Lo sabes, ¿no? Asentí. Lo sé. Me tardé, pero lo sé. Mauricio no me quiso rescatar. No me dio lecciones. Solo se quedó. Y eso se sintió distinto. Pasaron 6 meses. Para mi cumpleaños decidí hacer una reunión. No enorme. Algo bonito. Invité a amigos, compañeros y a algunos familiares que, en todo este tiempo, se habían mantenido decentes conmigo. Mi tía Patricia fue. También fueron un par de primos que me habían escrito para preguntar qué había pasado en realidad, sin juicio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una familia elegida. Gente que no me pedía aguantar, sino que me respetaba. En plena reunión, mi prima Raquel me apartó un momento. Valeria, te quiero contar algo, me dijo. Jimmy, Mariana y Diego están batallando, soltó. Se fueron a un departamento chiquito, de renta barata. Están ahorrando en todo. Respiré. No es mi problema. Ya sé, respondió rápido. No te lo digo para que hagas nada. Solo, también supe que mis tíos ya no los están ayudando. ¿En serio? Mi mamá dice que tu mamá está diciendo que ya se cansó de rescatar a Mariana, explicó. Que ahora sí, que aprenda. Me reí una vez, sin humor. Qué ironía. Mis papás aprendieron a poner límites, pero solo después de que yo tuve que ponerlos con todos. Unas semanas después me encontré a Diego en el supermercado de la zona, un sábado en la mañana. Yo iba por verduras. Él traía una canasta y se veía cansado. Nos vimos. Dudamos. Y al final se acercó. Valeria, dijo, bajito. Yo te quería pedir perdón. Lo miré con calma. Lo de querer mudarnos contigo no fue idea mía, explicó. Mariana se aferró, y tu mamá la apoyó. Yo desde el principio sentí que estaba mal.
¿Y por qué no dijiste nada? Se pasó la mano por la nuca. Porque Mariana me iba a hacer la vida imposible. Ella estaba convencida de que tú les debías algo, que tú tenías que compensar. Lo vi fijo. Así no funciona la vida. Ya lo sé, dijo. Estamos saliendo adelante solos. Cuesta, pero estamos. No le dije nada más. No era mi lugar consolarlo. Pero sí me dio un cierre pequeño. Al menos una persona de ese lado estaba aceptando la verdad. Al cumplirse un año de haber comprado mi casa, hice otra reunión. Esta vez no era para presumir ni para convencer a nadie. Era para mí, para celebrar que seguía de pie y que mi casa, esa casa que intentaron arrebatarme, se había convertido en mi lugar seguro. Mauricio me ayudó a organizar. Invitamos a unas 30 personas. Hubo buena comida, música tranquila, risas en el patio y esa paz que se siente cuando ya no estás a la defensiva. Miré alrededor y entendí algo con una claridad que nunca había tenido. Yo había perdido algunas relaciones, sí, pero había ganado respeto y, sobre todo, tranquilidad. Mi trabajo seguía creciendo. Mi relación con Mauricio se volvió seria. Ya no esperaba disculpas de mis papás. Ya no esperaba que Mariana entendiera. Dejé de esperar. Para entonces ya habían pasado 2 años desde que todo explotó. Mauricio me propuso matrimonio 6 meses antes. Lo hizo en el patio, al atardecer, con las luces encendidas y el hidromasaje funcionando detrás. Nada exagerado, solo nosotros. En mi casa, en el lugar que yo construí, planeábamos una boda pequeña para la primavera siguiente, con amigos cercanos y con los familiares que sí estuvieron cuando todo se puso feo. Sin drama, sin gente exigiendo, sin no armes un escándalo. En el trabajo me promovieron otra vez. Ya estaba dirigiendo un equipo. Y lo curioso es que poner límites en mi vida personal me hizo mejor líder. Aprendí a ser clara, a decir que no, a no dejar que nadie se aprovechara. Una vez al mes, mi tía Patricia me daba actualizaciones, aunque yo no se las pedía. «Tus papás siguen molestos», me dijo una tarde. «Andan diciendo que la familia les dio la espalda, que alguien debería hablar contigo para que los perdones. ¿Y tú qué les dices?» «Que dejen de pedir y empiecen a reconocer», contestó. «Que si quieren arreglar algo, se empieza con una disculpa real». «¿Y Mariana?» Mi tía suspiró. «Sigue con ese coraje guardado, pero ya no puede hacer nada. Ya vive su vida». Yo pensé que ahí se iba a quedar la historia. Pero un mes después recibí una llamada de Diego. No contesté al principio. Me insistió una segunda vez. Y algo me dijo que no era para reclamar. «Valeria», dijo cuando atendí, con voz rara. «Sé que esto es incómodo, pero necesito decirte algo. Habla. Mariana y yo nos vamos a divorciar». No me sorprendió. Me dio una tristeza seca, sin drama. «Lo siento», dije, y lo dije de verdad. «Gracias», respondió, «pero te llamo por otra cosa». En las pláticas salieron muchas cosas. Y Mariana admitió algo. Sentí el estómago apretarse. ¿Qué admitió? Que nunca planeó irse de tu casa, soltó. Que su idea no era quedarse unos meses. Ella quería instalarse, y ya, hacerlo difícil para que no pudiera sacarlos. Me quedé quieta. ¿Cómo? Dijo que si se quedaban el tiempo suficiente, iba a buscar la forma de decir que ya vivían ahí, explicó. Que tú ibas a terminar cediendo. Y tu mamá sabía. Era parte del plan. Sentí una náusea fría. No por miedo, por asco. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, con la voz más baja. «Porque me pesa», respondió. «Porque me porté cobarde, y porque tú no te merecías eso». Colgué y me quedé en la sala, mirando la pared, pensando en lo cerca que estuvieron de lograrlo. Si yo no hubiera pedido ese día en el trabajo, si yo hubiera cedido por vergüenza, si yo hubiera tenido miedo de hacer escándalo, me habrían tomado la casa. Semanas después, me llegó una carta, de mi mamá, de esas cartas largas, escritas para doblarte por dentro. Eran 3 hojas.
La primera sonaba como disculpa. Decía que se equivocó, que apoyó cosas que no debía, que se dejó llevar. La segunda ya traía la culpa. Hablaba de familia como si esa palabra borrara todo. Y la tercera fue la verdadera razón. Decía, casi como comentario, que ellos estaban batallando económicamente desde que varios familiares les dejaron de hablar, que se les complicaba, que querían arreglarse conmigo antes de que fuera tarde, y que estaría bien que yo los ayudara de vez en cuando, porque yo estaba bien. Leí la carta 2 veces. Luego la pasé por la trituradora de papel. Al final, mi mamá seguía intentando moverme donde ella quería. Esa noche, Mauricio me encontró en el patio. Yo estaba sentada, viendo el cielo. ¿Todo bien?, preguntó. Mi mamá me escribió, le dije. ¿Y qué dijo? Una disculpa a medias, respondí. Y una petición. Quiere dinero. Mauricio se sentó a mi lado. ¿Vas a contestar? No, dije, sin dudar. Aprendí que hay relaciones que solo se sostienen si tú te dejas. Y yo ya no me dejo. Mauricio me miró con cariño. ¿Te pesa? Pensé un momento. De verdad. Me pesa lo que pudo haber sido, dije. Pero no me pesa la decisión. Mi vida es mejor así. Estoy tranquila, estoy creciendo, y estoy con gente que sí me quiere bien. Él sonrió. Yo, por ejemplo. Sobre todo tú, le respondí. Al mes hicimos la fiesta de compromiso en la casa. Llegaron como 50 personas. Entre ellos, varios familiares que se habían alejado de mis papás después de enterarse de la verdad. Mi prima Raquel levantó su vaso para brindar, y aunque no soy de llorar en público, esa vez se me humedecieron los ojos. Por Valeria, dijo, que nos recordó que la familia no es solo sangre. Es la gente que te apoya, que respeta tus límites y que se alegra de tus logros. Tú construiste algo hermoso aquí, y da gusto estar cerca de alguien que se elige a sí misma. Miré alrededor. La sala, las recámaras, el patio, las luces, todo lo que había imaginado, todo lo que había cuidado, y entendí lo más importante. Mi casa seguía siendo mi lugar favorito del mundo. No por lo grande ni por lo bonita, sino porque era mía. La compré con mi esfuerzo, la defendí con mis límites. Y aprendí que poner un alto no es ser egoísta, es respeto. Ser buena no significa dejarse. Y querer a alguien no significa abrirle la puerta para que te pase por encima. Esa casa, que empezó como conflicto, terminó siendo mi santuario. Y yo, por fin, aprendí a protegerlo.